En este video les vamos a hablar de algunos datos curiosos sobre la división celular. ¿Alguna vez se han preguntado el cómo se sana una herida? Pues la respuesta a esta pregunta va relacionada con la división celular, que como ya lo mencionamos en nuestra exposición, es el proceso por el cual una célula es capaz de reproducirse generando nuevas células. Un organismo pluricelular, es decir, aquel que está formado por más de una célula, no dura toda la vida del individuo, sino que a lo contrario, este tipo celular tiene una vida media. Por ejemplo, en nuestro cuerpo tenemos muchos tipos de células. Unas que para reproducirse son muy rápidas, pueden llegar a durar de un día para otro, pero otras que pueden llegar a durar incluso años. Asimismo, la división celular nos ayuda a la regeneración de los tejidos. Digamos que yo estoy cocinando y me corto con un cuchillo, o estoy caminando tranquilamente y me golpeo con la esquina de la cama o del mueble. Entonces esto me va a generar un morado, el cual a medida de los días, ese morado se me va a tornar de un tono como verde amarillo. Y después ya su tono va a ser muy poco visible. En el caso de la herida, si es una herida abierta, el cuerpo me va a ir regenerando los tejidos poco a poco y también va a generar una capa protectora que la conocemos como la caracha. Todo eso es gracias a la formación de nuevas células. Ahorita les voy a hablar de algo muy importante sobre la división celular. Resulta que, como todos sabemos, la división celular se puede dar mediante dos procesos, la meiosis y la mitosis. Yo les voy a hablar de un proceso de la mitosis. Resulta que la mitosis tiene varias fases, ¿cierto? Una de esas fases se llama la interfase. Es una fase muy larga durante la vida de la célula, como un 80% de la vida de la célula está en interfase. Como está larga, tiene unas subfases. Una de esas subfases es la fase S. En la fase S, básicamente lo que hace la célula, aparte de otros procesos, es coger el cromosoma y dividirlo en dos, sintetizarlo para tener dos copias iguales. ¿Ya? Básicamente eso es lo que vamos a hablar. Y ahí viene otra fase que se llama la fase G2 o subfase de la interfase. En la fase G2, aparte de la célula estar creciendo y estar preparándose para la división, va a ser un proceso importantísimo y es coger y revisar el material genético que se acaba de dividir en la fase S y va a revisar lo que no tenga mutaciones, que no esté dañado, que sea una célula buena para poder reproducirse. Entonces, si no existiera este filtro o este proceso de revisión, las células se reproducirían sin control, algunas que estén mal formadas o con mutaciones, y esas serían unas células cancerígenas. Y pues como todos sabemos, hay células del cuerpo que están en constante reproducción, como las células de la piel, los glóbulos rojos de la sangre, las células musculares, entre otras. Entonces es muy importante porque si no pues estaríamos invadidos de cáncer. Obviamente el cáncer existe porque pues algunas veces se pasan pues a esos procesos y no se revisa o se filtra una de esas células y ahí no empieza a producir el cáncer, porque una célula de esta se filtra y ya empieza el cáncer a multiplicarse con esa célula. Bueno, yo les voy a mencionar datos curiosos sobre la meiosis. ¿Qué pasa si hay un fallo en la meiosis? Normalmente la meiosis causa la división del material cromosómico, de manera que cada padre aporte 23 cromosomas a un embarazo. Esto resulta en un óvulo o un espermatozoide, que solo tiene 23 cromosomas. Cuando se produce la fertilización, se origina el número total de 46 cromosomas en el feto. Si la meiosis no se produce correctamente, un óvulo o un espermatozoide podría terminar con demasiados cromosomas, lo que se le denomina trisomia, o con una cantidad insuficiente de estos cromosomas, lo que se le llama monosomia. Bueno, las alteraciones en la meiosis son las responsables de enfermedades genéticas tales como el síndrome de Down y de otras aneuploidias, que son la causa más común de abortos espontáneos, así como defectos en el crecimiento y retraso mental en el humano. También en los embarazos que presentan una trisomia o una monosomia, también es posible que nazca un bebé con problemas de salud o también puede nacer un bebé muerto debido a esta anomalía cromosómica.